Me equivoqué con WatchOS 11. Cuando Apple hizo el evento de todos los sistemas operativos nuevos, dije que WatchOS para mí como que no agregaron muchas cosas nuevas, no me emocionaba mucho, pero ya llevo un buen rato probándolo aquí en el beta y hay varias cositas que creo que sí cambian mucho la experiencia y puedo decir que me equivoqué, porque ahora ya me gustó mucho WatchOS 11, específicamente la nueva aplicación de Vitals y todo lo del Training Load. Ahorita platicamos de todos esos avances en fitness y ejercicio, pero también hay otras cositas nuevas que te quiero mostrar. Entonces aquí está todo lo que puedes esperar de WatchOS 11, todo lo nuevo que viene a tu Apple Watch en septiembre. Esto es un beta de desarrolladores, eso significa que cosas pueden cambiar, no puede estar optimizado todo al 100, pero para fines ilustrativos quiero mostrarte todo lo nuevo. Y primero que nada, vamos a ver esas cosas nuevas de ejercicio y salud. Hay una aplicación completamente nueva que se llama Vitales. Aquí la tengo mero abajo. Es este icono de por acá. Y esto lo que hace es como un conglomerado de todos los sensores de salud que tiene el iPhone para darte un estado más o menos de cómo está tu cuerpo, si está mejorando, empeorando, si están cambiando ciertas métricas. Esto es similar a lo que hace Whoop o Oura Ring, donde te dicen como más o menos cómo está tu cuerpo basado a cómo ha estado en días anteriores. Y ya tengo un buen rato aquí con WatchOS 11, entonces ya tengo información que ver aquí. Aquí tengo todos mis signos vitales y si le pico aquí en el rango te dice que esto lo mides solamente de noche. Tienes que utilizar tu Apple Watch de noche porque ahí es donde tu cuerpo está como más constante y se puede dar cuenta si algo está mal o algo cambió en tu dieta. O hay gente que por ejemplo toma mucho alcohol y ve cómo sufre en el sueño. Entonces cosas así que puedes ir viendo. Por acá por ejemplo tenemos la frecuencia cardíaca del día de ayer cuando dormí, mi frecuencia respiratoria, o sea qué tanto estoy respirando y recibiendo oxígeno, la temperatura de mi cuerpo, el oxígeno en la sangre. Tenemos por acá la duración de sueño también. Y si me voy a la vista de los últimos 7 días, puedo ver aquí esta gráfica, la tendencia. Y me encanta que es todo dentro del Apple Watch. Entonces aquí puedo ver más o menos, oye, estaba muy bien acá el sábado y ahorita el lunes como que me vi un poquito más afectado, seguramente porque dormí menos. Esto es específicamente en duración de sueño, pero si me voy aquí arriba tenemos el oxígeno en la sangre, que está bastante constante. Toda la semana lo he tenido similar. Por acá la temperatura subió de viernes a lunes, entonces me dio más calor. Yo creo pararon las lluvias acá en Monterrey y me dio más calor y está registrando eso. Entonces veo ahí cómo sube mi temperatura corporal. Todavía no llega al punto donde es un cambio muy grande que me dice, hey, puede que estés enfermo, puede que tengas un problema. Todavía está dentro del rango normal. La frecuencia respiratoria, más o menos como está por ahí. La frecuencia cardíaca. Y acá arriba tenemos el rango general de básicamente cómo está tu salud, ¿no? Y acá abajo, si le picamos en más información, nos dice todo lo que está midiendo y acá te dice que esto es cuando está azul, es que es típico, que está normal o estás saludable en comparación a como estabas antes. El outlier se pone morado cuando algún tipo de sensor detecta que cambió mucho a lo que estás normalmente y te dice, hey, chécate, puede que tengas algún tipo de problema. Pero me encanta poder ver esta información porque, como dije, hay mucha gente que, por ejemplo, toma mucho un día y ven cómo se afectan sus vitales en la noche, y es bien interesante poder rastrear todo eso de una forma un poquito más general y tener un resumen de más o menos cómo estás de toda la semana. Se me hace excelente. Otra cosa que agregaron es el Fitness Load, la carga de ejercicio. Si entramos aquí a actividad, tenemos esto aquí arriba que es lo nuevo. Si le picamos a este botón nuevo, podemos ver cómo está nuestra carga de trabajo o nuestra carga de ejercicio durante toda la semana, si está muy alto o muy bajo. Esto lo usa mucha gente para determinar si son días de descanso o si son días donde vas a ir a darle todo al gimnasio. Ahorita no tengo mucha información porque no he hecho mucho ejercicio, pero por ejemplo he ido a caminar casi todos los días, entonces aquí sí me dice toda la semana fui caminando y me dice cómo está mi rango típico así estable. Entonces ahorita como que no tengo tanta carga, pudiera ir a hacer ejercicio ahorita sin problema. Y esto trabaja en conjunto con tus signos vitales, con la aplicación de Vitales. Si le picamos aquí puedes ver el rango típico de cómo estás. Entonces si ves algo morado, por ejemplo, igual y no es buena idea ir a hacer ejercicio, significa que tu cuerpo está muy cansado o tiene mucha carga. Son datos bien interesantes. Y también la otra cosa que cambió, que me estaba gustando mucho, es en los ejercicios. Ahora te dicen qué tanto esfuerzo metiste en el ejercicio. Y eso lo podemos ver acá en la caminata. Entonces si me vengo por acá a sesiones, por ejemplo ayer caminata del domingo, si le pico por acá,
Me dice todo el tiempo, la distancia, las calorías, la altitud, toda la información a la que estamos acostumbrados, pero ahora tiene esta medición de esfuerzo. Apple Watch, basado en el tiempo que estuviste, en las calorías que quemaste, en cómo estuvo tu corazón, tu ritmo cardíaco, te da un resultado de qué tanto esfuerzo hiciste. Esto fue una caminata, a pesar de que me estoy cansando mucho porque estoy empezando a hacer ejercicio, fue un esfuerzo moderado, así lo calificó Apple. Y puedes ver este resultado de todas las sesiones que has hecho. Entonces, por ejemplo, acá salté la cuerda este día. Entonces entramos aquí a saltar la cuerda y aquí dice un esfuerzo difícil. Y sí me acuerdo cuando hice esta sesión de saltar la cuerda que estaba demasiado cansado. O sea, me cansé mucho más que al estar en la caminata. Entonces me otorgó por acá esfuerzo difícil. Ahora, si no estás de acuerdo, quizás si fuiste a caminar y no fue un 5, tú dices, no, le eché muchas ganas, estuvo bien complicado, bien difícil. Puedes entrar aquí simplemente a moverlo y decir, ¿sabes qué? La verdad estuvo difícil, ¿no? Aquí te dan un poquito de información. Fácil dice que es poco reto, podría seguir mucho tiempo, o sea, como una caminata que puedes caminar por muchas horas. Moderado es un esfuerzo moderado donde pues puedes seguir, pero si estás cansado, si estás empezando a batallar. Difícil es ya no puedes, o sea, estás respirando, te estás hiperventilando, ya es mucho ejercicio, que es mucho esfuerzo de tu parte para continuar. Y al límite, como dice aquí, es que estás extremadamente incómodo y apenas puedes continuar. Entonces tú lo puedes ajustar aquí, vamos a decir que no fue 5, fue un 7, le damos acá en Update y ya se marca ahí. Pero es una muy buena manera de guiarte para ver qué tanto esfuerzo hiciste en ese entrenamiento, y también esto en conjunto con la aplicación de Vitales y la carga de ejercicio te da mucho mejor información en resumen de cómo está tu estatus de tu salud y tu ejercicio, y sí lo he disfrutado bastante en WatchOS 11. Sí cambia bastante la experiencia. Si usas el Apple Watch para hacer ejercicio, nada más esas 3 cosas es una muy buena actualización. Pero eso no es todo, agregaron muchas otras cosas nuevas, empezando con una carátula nueva. Básicamente rediseñaron la carátula de fotos. Acá arriba, si entramos en el iPhone a hacer una carátula nueva con fotos, ahora utiliza Machine Learning para determinar cuál es la mejor fotografía y le pone el efecto de fondo y puedes cambiar el reloj de lugares. Si no te gusta la foto que selecciona, pues puedes entrar aquí a seleccionar la foto que tú quieras. Por ejemplo, vamos a agarrar nada más esta por ahorita. Vamos a darle acá en agregar. Vamos a seleccionar aquí una foto para que vean esta carátula nueva, y aquí tienes diferentes opciones de ponerlo en todos estos lugares, como sea que te guste. A mí me gusta mucho este de aquí al lado y cómo se mete atrás. Está bastante cool. O esta que está del otro lado. Vamos a escoger esta y después puedes mover esto para determinar más o menos por ahí. Está muy bien. Y le damos aquí en guardar en la parte de arriba. Le damos en listo y ya tenemos acá nuestra carátula nueva. Puedes cambiarlo acá también, por ejemplo, a ser redondeado. Entonces también puedes ajustarlo más, tiene más personalización, estilos numéricos, están todos estos. Por ejemplo, si queremos algo así, yo por mí estoy bien con ese. Y el estilo, o sea, vean acá la personalización, está bastante chido todo lo que puedes hacer. Cambiar el fondo de color, todo esto se mueve en tiempo real en la parte de arriba, entonces puedes entrar, por ejemplo, ese azulito, se ve bonito, un poquito más clarito. Y el color de la hora igual y lo resaltamos así con un amarillo. Y puedes agregar complicaciones si es que quieras. Vamos a agregar la actividad, por ejemplo, ahí en la parte de arriba. Y abajo podemos agregar, no sé, la batería para que me diga cuánta batería tengo. Igual y el de arriba no me gusta, vamos a quitarlo. Pero ahí le damos en agregar y ya se va a mandar automáticamente acá a nuestro Apple Watch. Y aquí lo tenemos así de fácil para hacer este estilo de carátula que está muy divertido y muy personalizable. Y algo nuevo que no mencionó Apple es que hay una manera nueva de poder ver tus notificaciones. Cuando tú haces la corona digital hacia arriba, entras acá a ver tus widgets, como siempre lo hemos tenido desde el año pasado. Pero ahora, en vez de ver tus notificaciones de esta manera, también puedes hacer la corona hacia abajo y entras a ver tus notificaciones. Que a mí se me hace excelente y súper intuitivo, me encantó. Ves widgets para arriba, ves notificaciones para abajo, así todo con la corona digital. Y otro cambio ligero pero importantísimo, que es mucha calidad de vida, y por eso digo que me equivoqué con WatchOS 11, porque esto sí ha cambiado mucho la experiencia de cómo lo utilizo, y eso es que nada más rastrea el sueño automáticamente. Yo que he estado durmiendo con mi Apple Watch, a veces me pasa que no puse la alarma o no entré en el modo enfoque de dormir y no rastreaba mi sueño, entonces no me marcaba todos los datos de sueño. Y ahora si te quedas dormido, aunque no estés en el modo específicamente, le tienes que picar acá y irte a sueño, aunque no estés en el modo de sueño, como quiera detecta que te quedaste dormido y te hace todo el rastreo de sueño, que está excelente. Porque yo lo tengo a cierta hora, creo que a las 11:30 de la noche se me prende el modo sueño, pero en fines de semana no lo tenía y a veces me quedaba dormido. Con WatchOS 11, aunque te quedes dormido en la tarde, te echas una siesta de un par de horas, va a agarrar, aunque no estés en el enfoque de sueño,
toda esa información de rastreo de sueño, que se me hace excelente. Antes, cuando estabas en el modo sueño, ¿no? Aquí estás en el modo sueño, le tenías que dejar picado a la corona digital como por 10 segundos para poder abrir el Apple Watch. Y ahora nada más un toque y ya lo abres. Otro toque y ya estás en tus aplicaciones y puedes regresar fácil al modo noche. Como quiera, puedes todavía asomarte así con la corona digital ligeramente si no quieres estorbar tus ojos. Pero se me hace increíble que ya no le tenemos que dejar picado. Es nada más una vez para entrar. Calidad de vida, pero se aprecia muchísimo con WatchOS 11. Y otro cambio de calidad de vida que me volvía loco en WatchOS 11, cuando tú le picas, por ejemplo, a un video o cualquier contenido, en WatchOS 10 te cubre toda la pantalla. Entonces pones un video y acá te tapa toda la pantalla innecesariamente. Vamos a hacer lo mismo con WatchOS 11. Le picas a un video y en vez de que tape toda la pantalla, sale aquí este Smart Widget donde tienes los controles si es que quieres ponerle pausa o seguir reproduciendo, y desaparece cuando no lo necesitas. Por ejemplo, si le pongo por acá pausa o cierro esto, va a desaparecer ahí rápidamente. Funciona mucho mejor y ya no te tapa toda la pantalla. Y por primera vez en Apple Watch, si nos vamos aquí a la configuración y bajamos a la sección de sonidos y vibración, ahora yo no uso nada de ruido en el Apple Watch, pero si es que te gusta, ahora puedes cambiar los tonos predeterminados. Y antes esto no se podía. Tú puedes entrar por aquí a cambiar el tono de las llamadas. Tienes estas opciones. Tienes acá también el tono de SMS, un correo nuevo, alertas de calendario. Todo esto lo puedes ajustar exactamente a los sonidos que tú quieras. A mí no me gusta que suene en lo absoluto mi Apple Watch, pero está esa opción para los que les gusta. Y hay otra cosa nueva para los que les gusta llenar sus círculos todos los días. Ahora lo puedes poner en pausa si es que te lastimaste o algo. Acá, por ejemplo, yo tengo las metas de lo que tengo que hacer todos los días. Puedes cambiar los objetivos, pero ahora por primera vez puedes pausar círculos. Pausar tus círculos, silencia los consejos y pausa el seguimiento de tus objetivos sin perder tu racha de moverte. O sea, ya no vas a perder la racha y vas a poder seguir teniendo las medallas en caso de que por alguna razón no puedas cumplir tus círculos, las calorías, el ejercicio y el pararte todos los días. Lo puedes parar por el tiempo que tú quieras, solamente por hoy o una semana, un mes o lo que tú quieras. Pausar hasta, y acá lo puedes personalizar como tú quieras. Se me hace algo padre para la gente que no se desmotive si es que tienen algún accidente o algo. Y dentro de la aplicación en el iPhone, aquí puedes cambiar ahora tus metas dependiendo en el día de la semana. Ya no es una meta fija para todos los días. Lo puedes cambiar, por ejemplo, si es que quieres hacer menos ejercicio los fines de semana. Antes no se podía. Si nos vamos por acá abajo a cambiar objetivos, ahora tenemos esta opción de personalizarlo. O sea, yo tenía 750 calorías por día, pero esto era todos los días. Si te vas a personalizar, tú lo puedes poner cada día de la semana y vamos a decir que los fines de semana vamos a bajarlo a 650 porque estamos un poquito menos activos los fines de semana. Ya lo puedes personalizar de esta manera que está mucho mejor. Y hay otra aplicación nueva en el Apple Watch. Si nos vamos a mero abajo, por primera vez en WatchOS 11 tenemos la aplicación de traducir. Entonces ya vas a poder traducir directamente en tu Apple Watch sin tener que entrar a tu iPhone. Creo que tiene 24 idiomas y aquí los puedes cambiar como tú quieras. Si queremos cambiar español, por ejemplo, por algo más, lo puedes hacer. Están todos estos idiomas disponibles. Y jala bastante rápido y fluido, y tenerlo en tu muñeca creo que está mucho mejor que sacar tu iPhone si es que quieres comunicarte con alguien, por ejemplo. Hi, how are you? Y ahí me va a decir bien rápido en español, hola, ¿qué tal? Y lo puedes escuchar también. Hola, ¿qué tal estás? Es una app sencilla pero bastante útil que ahora está en el Apple Watch. Y no es una aplicación nueva porque ya existía Shazam, pero ahora hay una aplicación dedicada con este botón aquí. Si entras a la aplicación de Shazam, ahora te dice todo lo de reconocer música, le puedes dar en continuar y nada más le picas para empezar a reconocer música. Y acá abajo tienes un historial que se me hace bastante padre poder ver el historial de qué es lo que has escuchado cuando pones por acá Shazam. Y ahora los Smart Widgets, estos que entras a ver por acá, ahora cambian dependiendo, supuestamente con más inteligencia, para predecir qué es lo que necesitas en ese momento. Entonces ahorita me está recomendando, por ejemplo, mis horas de sueño por alguna razón, pero si va a llover, por ejemplo, aquí te avisa que va a llover pronto y cosas así. Si entramos a la configuración, tú puedes cambiar esto por acá arriba. Aquí está la pila inteligente. Está esto de widgets sugeridos, que lo puedes apagar si es que no quieres, y puedes incluir ciertas aplicaciones si es que no quieres que te esté dando recomendaciones de otras aplicaciones. Todo esto es nuevo, y también es nuevo actividades en vivo. Esto lo puedes prender. Todavía no logro que funcione porque creo que los desarrolladores lo tienen que actualizar para el Apple Watch, pero todo lo que ves, por ejemplo, en el iPhone de actividades en vivo, acá arriba, por ejemplo, rastrear un Uber o un pedido de comida o tu vuelo en el aeropuerto, ahora lo vas a poder ver
aquí dentro de WatchOS 11. Live Activities creo que va a estar muy divertido porque nada más levantas tu Apple Watch y puedes ver qué está sucediendo con tu orden o cuánto falta para que llegue. Les puedo mostrar los Live Activities de Apple. Por ejemplo, si pongo aquí un temporizador de 3 minutos, no es Uber, pero aparece aquí como lo podemos ver. Entonces tú estás viendo tu reloj normalmente y en vez de picarle al botón aquí arriba, puedes deslizar para arriba y aquí entrar rápidamente a las cosas que están sucediendo en vivo. Por eso estas notificaciones en vivo. Ya que lo actualicen para Uber Eats y todo lo demás que utilizamos en el día al día, va a estar muy útil. Rediseñaron un poquito la interfase de los widgets y también hay widgets nuevos. Si nos vamos acá a la V, tenemos el widget nuevo de traducir por acá y también de los signos vitales. Que de hecho sí quiero agregar el de los signos vitales. Tenemos acá el del diario. A mí me gusta ver el de la semana. Vamos a agregarlo ahí para poder ver si estoy bien ahí con mis resultados típicos. También yo creo que lo más importante de esto de los widgets es que ya abrió Apple el API a desarrolladores terceros. Entonces eso significa que pronto otras aplicaciones, no nada más las de Apple, van a tener acceso a estos widgets. Va a estar increíble que tus aplicaciones favoritas, esperemos WhatsApp y Spotify y otras, actualicen sus aplicaciones para poder tener widgets de esta manera. Yo me estaba acostumbrando a usar mucho los widgets. Ahora hay un montón de otras cosas nuevas con WatchOS 11 que voy descubriendo poquito a poquito, pero esto es todo lo importante que tienes que saber. Ya más adelante en septiembre voy a hacer un video completo con absolutamente todo lo nuevo ya que tengamos la versión oficial. Por ahorita gratamente sorprendido con WatchOS 11, como que dije nah, no me gustó tanto, y luego ya después de probarlo, esa calidad de vida del rastreo de sueño que ahora te lo rastrea siempre y está fácil de desbloquear, y también lo de los signos vitales y la carga de ejercicio son cosas que he disfrutado toda esta última semana utilizando WatchOS 11. Vamos a ver qué tanto más le siguen agregando. Por ahorita eso es todo lo que tienes que saber de lo que se viene para WatchOS 11. Gracias por acompañarme al final, suscríbete si no lo has hecho todavía, deja un like y nos vemos pronto. ¡Sobres!